días, buenas tardes, buenas noches, donde nos estén escuchando en estos momentos. Bueno, para nosotros es un privilegio. Para mí, para mi hermana, tengo en pantalla a mi hermana de sangre y a mi hermana en Cristo. O sea, cumple las dos funciones. Estamos bajo una misma Cobertura. genética, bajo una misma cobertura, pero bajo una misma genética. Cobertura porque pertenecemos a la misma cobertura espiritual, a una misma autoridad que es nuestro Espíritu Santo, a nuestra autoridad máxima, pero por sobre todo a una genética espiritual y a una genética también familiar que nos ha tocado trabajar y transitar. Eso lo iremos hablando un poquitico aquí dentro de esta mesa que el Padre ha preparado para que las dos compartamos. Para nosotros es un privilegio. Mi hermana se llama Norma. Ella se encuentra en Florida en estos momentos, en Weston, Florida. Y de donde vengo, pues ustedes saben, les he comentado que ahorita mismo me encuentro en Portugal, pero que es tan hermoso poder compartir mesa de forma como hermanas de sangre, ¿no? Como hermanas de sangre, de la misma familia, de la misma mamá, del mismo papá. Y saber que el Señor nos ha regalado el privilegio de que juntas estemos hoy en día en Cristo en todos los sentidos, ¿no? En Cristo, en la posición en Cristo, en la cobertura en Cristo. Y, y básicamente, bueno, soy mayor que mi hermana, soy mayor 5 años que mi hermana, y el Señor nos ha permitido caminar muchas cosas juntas. Y bueno, en estos momentos, en este primer día de enero, en este primer día de este 2026, lo primero que queremos es bendecirles a todos los que nos estén escuchando y nos escuchen a lo largo de estos 31 días que hemos denominado 31 días de enfoque. ¿Y por qué 31 días de enfoque? Porque queremos soltar una palabra en cada día que nos ayude a enfocar en Cristo, porque esa es la base de todo lo que nosotros hacemos, Cristo. Yo sé que tanto mi hermana como yo formamos parte en algún tiempo de nuestra vida de congregaciones donde nos llenamos de no Cristo, donde nos llenamos de un Cristo mental, pero no un Cristo que experimentábamos. Y, y una de las cosas que en el libro de Proverbios vamos a ver a lo largo de todas las enseñanzas tiene que ver con aprender una sabiduría, pero una sabiduría eterna, entendiendo que la sabiduría del Padre es Cristo. Y sobre esa transversal, o sea, se va a trabajar absolutamente todo lo que se va a trabajar en todos los proverbios. Pero especialmente, hay algunos temas que el día de hoy queremos tocar con mi hermana. Quiero sentar de base que Salomón, o sea, muchas personas admiran a Salomón. Bueno, no quiere decir que no admire a Salomón. En algún momento admiré a Salomón, cuando todavía no tenía la luz y el discernimiento que hoy en día tengo en Cristo. ¿Por qué? Porque siempre veíamos los proverbios como, uy, no, tremendo, es que este hombre, pero sabemos que Salomón empezó con un corazón muy dispuesto a buscar la sabiduría eterna. El problema es que se dejó contaminar, contaminó su corazón. Y al contaminar su corazón, entonces empezó a mezclarse, empezó a dejar que el rey de Tiro, empezó a dejar que vinieran 20.000 cosas a su vida, y entonces al mezclarse la sabiduría eterna se empezó a mezclar y se empezó a diluir. Sin embargo, o sea, by the way, al mezclarse, ¿qué pasó con Salomón? O sea, Salomón llegó a ser un hombre que, o sea, tuvo 20.000 mujeres, tuvo tremendo harén, o sea, esclavizó a muchas personas para poder pagar lo que tenía que darle a cada una de sus mujeres, esclavizó a nivel de gobierno, en el gobierno que él tenía. Y creo que de todas las cosas que ahorita vamos a comenzar a ir trabajando, especialmente el día de hoy, es dos puntos transversales que tienen que ver el temor santo, la reverencia. Son dos puntos en los cuales Norma y yo nos queremos enfocar, pero también queremos hablar de algunas cositas que el Espíritu nos fue hablando en la medida en que pues empezamos a ver este proverbio, ¿no? Entonces, me gustaría, Normita, que puedas compartir un poco de lo que el Padre te ha mostrado con respecto al proverbio número 1 para pues que vayamos compartiendo. Bueno,
Buenos días, tardes o noches para los que nos estén escuchando. Y bueno, el proverbio uno, como bien decía Amanda, que fue dado que fue inspirado por Dios, pero a través de Salomón, eh, se enfoca inicialmente en la sabiduría y en la instrucción. Nos recalca sobre la sabiduría y la instrucción en forma de cómo comportarnos humanamente. Pero también nos habla en el versículo de Proverbios 1:7 que dice acá, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y aquí indagando y preguntándole al Espíritu, es más que todo la reverencia a Dios, la obediencia, honrar y el honrar tanto a padres, a hijos como matrimonios y la familia. Entonces, esto me llevaba a mí a ver los dos árboles, ¿no? El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el árbol de la vida es la sabiduría verdadera, es el temor a Dios, pero no un temor infundido con el temor que da el mundo, sino el temor de saber que cuando caminamos en obediencia, cuando hacemos las cosas para el Señor y sabiendo que Él vive en nosotros, estamos teniendo esa sabiduría real, esa verdadera sabiduría que es manejar bien un matrimonio, tener una buena relación con el esposo, tener buenas relaciones con los hijos, tener honrar a nuestros padres. En el caso de nosotros, pues ya nuestros padres no están acá en vida, pero el honrar a los padres y lo primordial, el honrar a Dios. Y el honrar a Dios es esa sabiduría de que hacemos las cosas correctamente, no para el mundo, sino para el Señor. Hacer las cosas em, como el Espíritu nos vaya guiando. Ya no es porque el proverbio X o Y dice esto y esto y tengo que obedecerlo porque si no me va a caer la ley y voy a caer en pecado, sino hacer las cosas para Dios, para formar esa Jerusalén que estamos creciendo y estamos formándonos en unidad, como esas piedras vivas que somos para que esa sabiduría de Dios la podamos esparcer y expandir a los que están alrededor de nosotros, podría yo Ah, decir en esa parte. amén, qué tremendo que abordaste el tema del árbol del conocimiento y el árbol de la vida, ¿no? Porque realmente en el árbol del conocimiento, frente al árbol de la vida, se generó un espacio de temor. Ese temor en el que Adán y Eva dejaron de comer el árbol de la vida por el temor que les infundió la serpiente. ¿Y cuántas veces nosotros en esta vida nos enfrentamos al árbol del conocimiento y nos separamos del árbol de la vida por el temor? O sea, el temor realmente es algo que debe estar dentro de nosotros, pero nosotros debemos empezar a diferenciar cuál es ese temor reverente. Y cuando se habla del temor reverente, se habla de un temor, de consultar mis pasos día a día, ¿no? Consultar mis pasos al Espíritu Santo. O sea, no ser sabios en nuestra propia opinión. O sea, no comer del árbol del conocimiento que hablaba Norma, sino del árbol de la vida. O sea, el árbol de la vida es, o sea, Adán y Eva dejaron de ser reverentes y dejaron de temer porque creyeron más en el conocimiento, o sea, Eva se dejó seducir por el temor que le infundió la serpiente y Adán se dejó infundir por el temor que le infundió Eva. Y ahí, pues obviamente comieron del árbol del conocimiento, fueron más sabios en su propia opinión. Y de eso no se aleja nuestra vida cuando muchas veces nosotros no somos reverentes en preguntarle al Señor acerca de puntos como decía Norma, matrimonio, relación con los hijos, la relación con los padres. ¿Por qué? Porque muchas veces los padres, hoy en día los hijos, que a mí me impactaba mucho el versículo número 4 que dice,
para infundir sagacidad a los inexpertos y al conocimiento y discreción a los jóvenes. Está hablando de recibir sabiduría, corrección y prudencia. Y pues nosotros, en este caso, Norma tiene hijos, yo tengo sobrinos, o sea, los hijos de Norma más todos los demás sobrinos. Y muchas veces nos damos cuenta de qué forma estos jóvenes necesitan caminar en prudencia, necesitan caminar conociendo la sabiduría eterna. Ellos, tanto todos los jóvenes hoy en día se ha creado una generación de su propia opinión, de lo que ellos piensan, de lo que el mundo les ha vendido, de lo que las amistades les ha vendido, de lo que las redes sociales les venden, de lo que la universidad les vende, de lo que el medio de trabajo donde se encuentran y subsisten les vende. Y entonces se han creado una reverencia humana y no una reverencia eterna. Es decir, toman decisiones sin preguntar y consultarle al Espíritu, sino que toman decisiones basados en las experiencias de cada uno de ellos. Y aquí me gustaría un poquitico soltar una palabra, aunque lo puedas compartir desde tu experiencia, Norma, con tus hijos, en el tema de la reverencia, cuando ellos no son reverentes a Dios, sino que obviamente toman decisiones por sus propias vivencias que tienen, ¿no? Pues inicialmente porque están basados más en el árbol del bien y del mal, del conocimiento terrenal. Pues esta generación, lamentablemente, que no está completamente en Cristo y aún los que están en Cristo, eh, son más lo que ellos creen o lo que las redes les pueden eh, seducir o Influenciar. inducir, influenciar, que lo que de pronto papá y mamá les puedan guiar. Ahí es una parte del temor a Dios, de honrar a los padres, de obedecerlos, de escucharlos, para que así puedan, al honrar a los padres van a tener una, un entendimiento de honrar al Señor. Pero pues Sí, exactamente, pero también nosotros nos damos cuenta, o sea, yo quiero traerlo a un punto donde hoy en día vemos esta generación que no honra a los padres, la mayoría de la generación, como decía Norma, tanto que no creen como los que creen, porque hay muchos que creen, y, o sea, vemos familias de hijos de Dios donde sus hijos son irreverentes, o sea, no le consultan al padre, por ende no le consultan a sus papás naturales o no le prestan atención a sus papás naturales. Y aún eso no se aleja de la generación de nosotros. Porque en su momento, o sea, yo por ejemplo, no, o sea, yo por ejemplo en muchas ocasiones no fui reverente ni a Dios ni a mi madre. O sea, mi padre pues murió cuando nosotros éramos muy jóvenes, pero yo no era reverente a mi madre. O sea, yo no le consultaba a mi mamá. Yo hacía las cosas porque pues por intuición, por lo que otros me decían, por lo que yo creía. eh, pero claro, hasta cierto punto uno era reverente, uno escuchaba a los papás pero no los escuchaba del todo. Claro, hoy en día siempre en la medida en que van avanzando las generaciones, la generación se va degenerando, ¿no? Se va degenerando. Entonces, si nosotros escuchábamos un 50% de nuestros papás, hoy en día los hijos no escuchan ni siquiera un 10% o un 5% a los papás. Y así sucesivamente con toda la influencia que tenemos hoy en día. Porque las redes sociales están realmente modelando la forma de caminar de una sociedad hoy en día. Tristemente hablando, es así. Por eso es importante que nosotros los hijos, cuando soltemos algo en las redes sociales, sea para poder impactar y para poder transformar. Y dentro de lo que Norma decía, que tiene que ver con el tema de las transversales que se manejan en todos los proverbios, que es el respeto del matrimonio, porque el matrimonio muestra la relación entre Dios y el hombre. El respeto a los padres, porque muestra la relación entre una autoridad de Dios y una autoridad de unos padres para poder guiar. Y el respeto, mencionaste cuatro, Norma. A los padres, el matrimonio y sin lugar a dudas a Dios, ¿no? No se te escucha. el honrar a los padres, el matrimonio, la obediencia pues el primordial que es reverenciar al Señor. Exactamente. Y en esa reverencia, o sea,
yo soy reverente primeramente a Dios, que es consultarle a Dios sobre mi vida. En la medida en que yo consulto a Dios sobre mi vida, aprendo a respetar a mis padres y a la voz que mis padres me dicen, porque aprendo a ser obediente a mis padres. Aprendo a ser obediente a mi esposo o a mi esposa, o sea, como pareja, sin posicionarnos el uno sobre el otro, sino que realmente aprendemos a poder ser consecuentes con esa reverencia que estamos teniendo hacia el Padre Celestial y por ende hacia el esposo o hacia los papás naturales, ¿no? Y básicamente en ese temor santo que Norma estaba hablando, ese temor santo nos debe a nosotros infundir esa reverencia, porque muchas veces el mundo nos ha vendido un temor y a veces, por ejemplo, hablando de dinero, el temor a decir no puedo, no tengo, no hago, porque no tengo dinero aquí, no tengo dinero acá, y entonces estamos sometidos a un temor natural del conocimiento del bien y del mal, pero no estamos sometidos a un temor reverente que es el conocimiento de la vida. Y más allá de lo que Norma trajo una palabra muy linda que decía, yo camino los proverbios o exhortamos a caminar los proverbios, no desde el punto de vista que el proverbio diga, mire, tenemos que traer, tenemos que hacer esto y esto y eso de como ley, porque si esa ley que está escrita en la palabra no se hace orgánicamente vida en nosotros a través del Espíritu, entonces vamos a ser personas que caminamos la ley natural porque la palabra dice esto y aquello y nos llega a convertir en personas religiosas, como yo fui por mucho tiempo, yo fui muy religiosa, porque era la palabra, si la palabra dice blanco y dice negro, y claro, la palabra dice blanco y dice negro, pero cuando el Espíritu Santo ha hecho que esa palabra se haga en mí, ya esa palabra dice blanco, dice negro, pero ya sale dentro de mi corazón, no porque la tengo que citar para decir esto o aquello, porque la palabra está escrita en la tabla de nuestros corazones. La palabra, por medio de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, se activa dentro de nuestros corazones. Entonces ya vemos la palabra desde un lugar de vida y no de un lugar de ley. Porque cuando vemos la palabra desde un lugar de ley, estamos caminando hacia un camino de religión. Pero cuando estamos viendo la palabra desde un camino de vida, estamos caminando para experimentar a Cristo como vida, para que esa sabiduría del Padre, que es Cristo, se haga vida en nosotros. Y yo creo que una última cosa que también toca este tema es abstenernos mucho de la tentación y de la codicia. Y la tentación y la codicia tienen que ver, o sea, tienen que ver con el lugar donde está nuestro corazón. Y creo que esa es otra transversal donde todo Proverbios examina el corazón de nosotros. ¿Dónde está nuestro corazón? Y especialmente desde Proverbios 1 hasta Proverbios 31, nos podemos dar cuenta que los proverbios son un camino a través del cual forman el carácter de nosotros. Un camino a través del cual nos están mostrando qué cosas necesitamos sacar de nuestro depósito humano, de nuestro cántaro, o sea, las aguas sucias que tienen que ir saliendo, porque cuando nosotros leemos los proverbios, cada proverbio habla de tantas cosas que deja la codicia, que deja la falta de disciplina, que deja la pereza, que deja la mentira, que deja la mujer de ser rencillosa con el esposo, que deje de falta de respeto, o sea, que cuando uno lo lee se da cuenta de que como que el padre está diciendo, o sea, bueno, aquí les estoy mostrando una cantidad de cosas para que salga toda la carne de ustedes, toda la carne, para que Cristo se forme en ustedes y haya un carácter de Cristo que lo manifieste plenamente a Él. Entonces creo que desde esa óptica queremos dar luz en este tema de los proverbios. Esperamos que básicamente este tema de los proverbios sea algo que traiga, que traiga muchísima apertura de mente, que cada vez que escuches uno de estos proverbios en estos días que vas a tener durante estos 31 días, puedas evaluar a la luz del Espíritu y a la luz de la palabra qué cosas estás dejando de hacer. Nosotros no hemos leído todo el proverbio, apenas leímos 2 versículos. Norma leyó el 7, yo leí el 3, pero realmente nos damos cuenta que cuando nosotros leemos, o sea, es que tampoco tendríamos el tiempo para poderlo hacer porque, o sea, hay tanta riqueza en cada versículo
Hay tanta riqueza de Cristo en cada versículo que no nos alcanzaría el tiempo para poder tomar apenas un solo versículo y profundizar en él. Pero que sí queremos invitar a que ustedes puedan reaccionar y reflexionar en cómo está el temor de ustedes ante el Padre. Ese temor santo, ese temor reverente, ese temor de preguntar sobre cada una de las cosas que ustedes hacen en todo momento. ¿Cómo están en sus vidas? ¿Cómo está el temor versus su matrimonio? ¿Cómo está el temor versus la reverencia a sus padres? Ustedes que son tal vez jóvenes y nos están escuchando. ¿Cómo está su reverencia ante el Señor? Porque eso básicamente te va a llevar a decir, si yo no estoy siendo reverente y no estoy teniendo temor al Señor, pues sabe que a partir de hoy voy a empezar este nuevo 2026 y voy a empezar un camino de reverencia y de temor santo. Y voy a empezar a preguntarle al Espíritu Santo cada vez que dé un paso, Espíritu Santo, ¿debo hacer esto? ¿No lo debo hacer? Ayúdame, ayúdame que la palabra se haga vida dentro de mí. Ayúdame a que pueda comer del árbol de la vida y no del árbol del conocimiento. Ayúdame a caminar un camino de justicia y no un camino de justicia. Ayúdame a caminar un camino sin tentaciones, habiendo limpiado las iniquidades a nivel familiares. Cuando tú caminas en esa reverencia de preguntarle al Espíritu Santo, vas a ahorrarte en este 2026 muchos dolores de cabeza. Si es que anteriormente no has caminado en este camino de reverencia, te invitamos. Te invitamos porque nosotros, o sea, como hermanas de carne y sangre, como hermanas en el espíritu, hemos tenido que transitar muchos años de donde hemos tenido que esta vasija humana, hemos tenido que estarla constantemente vaciando, sacando temores, sacando ansiedades, sacando angustias, sacando pereza, sacando falta de disciplina, o sea, hemos tenido que irla alineando. Primeramente, ¿para qué? Para poder ir rompiendo iniquidades de nuestros antepasados. Porque en la medida en que hemos roto iniquidades que pudimos ver tal vez en nuestros padres o en nuestros abuelos o tatarabuelos, no queremos, en este caso, mi hermana y mis hermanos que tienen hijos, no queremos que se repitan ellos. Y básicamente para que no se repita necesitamos nosotros ser pioneros en soltar y en salir de este camino de vida. Pero para eso hemos tenido que aprender, ella y yo, a ser reverentes, a caminar en el temor santo, a caminar en un camino de justicia, a caminar en un camino aprendiendo a comer el árbol de la vida y no comiendo el árbol del conocimiento, aprendiendo a poder honrar a nuestros esposos. En el caso de ella y yo estamos casadas y ha sido un proceso para las dos aprender a honrar a nuestros esposos. Ha sido un proceso. Sigue siendo un proceso y estamos todavía en el proceso. Pero si nos miramos años atrás, nos hemos dado cuenta que hemos dado pasos, que el Espíritu de nosotros ha dado pasos gigantes. Él, porque nosotras mismas, por nuestra carne, ya lo hubiéramos embarrado más de una y otra vez. Pero el hecho de tener ese temor santo nos ha hecho ser reverentes para caminar un camino de justicia a nivel matrimonial. Y este tema matrimonial para nosotros ha sido una base porque nosotros tuvimos papá y mamá que nunca se separaron. Papá y mamá que hasta cuando mi hermana cumplió 42, cuando mi madre cumplió 42 años, quedó viuda. Mi hermana apenas tenía 3 años cuando mi madre queda viuda. Eh, pero mi mamá vivió toda una vida o sea, con su esposo. Entonces, tanto Norma como yo tenemos una influencia de un matrimonio que perdura pese a todo, de un matrimonio que perdura a prueba de fuego. Y nosotras sí hemos sido probadas a prueba de fuego. Nuestros matrimonios han sido probados a prueba de fuego y el fuego es un fuego para poder sacar todo lo que no es Cristo en nosotras y que nuestros esposos puedan ver a Cristo en cada actitud que nosotros establecemos. Quiero saber si quieres compartir algo ahí, Norma, antes o sea, compartir de esto. ¿no? Simplemente de que puedan vernos a través puedan ver a Cristo a través de nosotros. Y eso es lo que estamos pues creciendo
Y cada día pidiéndole al Señor que sea Él el que nos guíe, ¿no? Que sea Que Cristo y nuestros no esposos vean a nosotros. Cristo, ¿no? Exactamente. Pero nosotros pidiéndole al Señor que sea Él en nosotros para modelar. Exactamente, Y para ellos modelar. así mismo puedan darse cuenta que no somos nosotros, sino es Él en nosotros. Exactamente, exactamente. Y esto es algo también con lo que dejamos a muchas esposas que a veces sufren, que no, pero mi esposo y cuándo, y mire que yo veo ángeles y veo demonios, y hago aquí, hago allá, y mi matrimonio, mire mi esposo por dónde está. Bueno, yo te digo que si ves ángeles y ves demonios, tienes que parar las pies en la tierra y decir, bueno, si veo ángeles y veo demonios, pero no puedo ver el ángel que está dentro de mi esposo, pues estoy grave, porque puedes estar viendo mucho afuera, pero si no ves primeramente lo que hay dentro de ti para hacer un testimonio en tu casa, pues ¿de qué te vale ver lo que ves? ¿De qué te vale ver lo que ves? Y ahí es donde nos falta la sabiduría para ser reverentes ante el Señor. Entonces, como les digo, transitamos un camino que nosotros mismas hemos tenido que aprender a vivir y a caminar. Y el matrimonio como el matrimonio como matrimonio natural, pero también como matrimonio en el Espíritu, Cristo y la Iglesia, es una expresión. Y es por eso que los proverbios buscan lo mismo que estamos haciendo nosotros en nuestro matrimonio, que vean a Cristo dentro de nosotros. Los proverbios es que vean a Cristo dentro de todas esas cosas que se van a ir manifestando en cada una de las enseñanzas de los proverbios para que al final puedan ver a Cristo y a su iglesia unidos. Pone ahí. Norma, y dentro de esto que hemos venido hablando, me gustaría que pudieras dar unos consejos finales con respecto a este Proverbios, a este Proverbios primero, digo 31 primero, o sea, no empecé el año cuando ya estoy en el mes, en el día 31 del mes, del Proverbio número uno. Me gustaría que dieras unos consejos finales, Norma. Bueno, quisiera hablar o hablo em, sobre diferenciando la sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es cuando estamos saturados completamente de Él, cuando manifestamos el amor, la luz, manifestamos ese gozo, esa paz, esa tranquilidad. Ahí estamos expresando esa sabiduría del Señor sin ese temor al hombre, sino el temor a Dios, sabiendo que estamos haciendo las cosas correctamente, no para agradarnos a nosotros mismos ni a los demás, sino porque lo estamos manifestando a Él. Y la sabiduría del hombre es esa sabiduría que está basada en la ética, en la moral, en hacer las cosas perfectas, en hacer todo correctamente para que me vean mejor persona, mejor yo. No mostrando la carne, pero no mostrando realmente el espíritu que es el que habita en nosotros. Entonces, ahí pudiera hablar de esas dos diferencias, lo que es la sabiduría realmente en Dios, la sabiduría basada en el temor de Dios, de Cristo, y la del temor al hombre, la sabiduría del Del hombre. mundo. Ah, y aquí me das pies para poder decir dos cosas, o sea, porque cuando tú hablas de la sabiduría de Dios y una manifestar dentro de nuestra vida versus la sabiduría del hombre que habla de la ética, la moral, las buenas costumbres, o sea, la manera de cómo yo me comporto, ahí está hablando de que todo lo que expresa el hombre lo hace de forma externa, pero todo lo que hace Dios lo hace de forma interna. Cuando es de forma Sí, interna, lo expresamos internamente, o sea, es natural de nosotros que actuemos porque ya el Espíritu está dentro de nosotros y está haciendo que salga de nosotros una forma de actuar totalmente diferente. Pero cuando no es así, entonces ética. Las compañías o las organizaciones tienen un manual de ética. Te debes comportar así, en una reunión te debes hacer esto, en una reunión. Pero si yo tuviera realmente a Cristo, yo no necesito la ética externa, porque dentro de mí ya hay unos códigos internos que me ayudan a comportarme de una manera correcta. Entonces, según lo que decía Norma, que es muy válido, tenemos que tomar en cuenta lo de interno
y no lo externo, porque lo interno es esa sabiduría del árbol del conocimiento y lo externo es esa sabiduría del árbol del bien y del mal. Así es de que tremendo para poder evaluar en este 2020 si nosotros estamos caminando buscando la sabiduría interna, que es Cristo, la sabiduría del Padre, o si estamos buscando la sabiduría externa, que es Lucero, la sabiduría de este mundo. Con eso lo decimos todo, o sea, o Cristo la sabiduría del Padre o Lucero la sabiduría de este mundo. Y otra cosa que yo quería anexar también es en la parte, porque el Señor me llevaba también a la parte de los alimentos, leyendo este proverbio también me hablaba sobre la alimentación. Cuando nos alimentamos bien, estamos alimentando, cuando nos alimentamos de una forma buena, estamos alimentando nuestro interior para que ahí sí, como dicen, lo que uno tiene adentro, eso es lo que muestra afuera. Entonces, con los alimentos, cuando nos alimentamos bien, podemos, se nota en nuestra salud, en nuestra piel, en nuestro caminar, en nuestras emociones, en todo. Pero igual, cuando nos alimentamos mal, manifestamos eh, el cuerpo lo manifiesta porque empiezan a haber enfermedades, empieza a haber malestar y también se empiezan a desarrollar esas emociones de agresividad, de brusquedad, emociones que vienen de, de, de comer esa grasa, de comer esos alimentos que no nos ayudan a alinearnos con el Espíritu de Dios. Qué tremendo, qué tremendo. Somos lo que comemos. Somos lo que comemos. Así es. Internamente expresamos lo que comemos, externamente expresamos lo que comemos. Comemos vida, vamos a manifestar vida. Comemos mundo, grasa, todo lo que da afuera, pues eso es lo que vamos a manifestar. Muy lindo ese punto que acabas de tomar, o sea, de Co- acá, que co- acabas de exponer. comemos al Señor, manifestamos vida. Y comemos del mundo, pues eso es lo que también se manifiesta. Carnalidad. Exactamente, exactamente. Hombre espiritual o hombre carnal, así de sencillo. Sí. Eh, y qué lindo estos puntos que has tocado, Norma, y bueno, de verdad que con esto dejamos a la audiencia a lo largo de este tiempo que van a poder saborear las diferentes comidas, o sea, van a darse cuenta cómo en estos proverbios se van a comer insensatez, van a comer, no es que van a comer, es que la mesa los va a servir. El punto es que usted decida comer insensatez, comer pereza, comer falta de disciplina o comer a Cristo, siendo justos, siendo personas diligentes, siendo personas, todo lo que se va a tratar, en todo lo que cada uno de empresarios, profesionales, ministros van a compartir. Y aquí quiero resaltar, porque para nosotros es importante que en este 2026 estamos expresando al cuerpo de Cristo entre todos los que formamos parte de este compartir. Norma es profesional en alimentos y también es profesional en el área de los niños, en el área Niños especiales. niños Niños especiales. especiales. Niños especiales. Y en el área de los niños especiales se trabaja muchísimo el amor y se trabaja muchísimo la alimentación, porque mucho de lo que se presenta en los niños especiales es porque pues, sus padres no lo han sabido alimentar y porque pues obviamente se Ellos tampoco genera. se han alimentado bien, por eso los niños. Se manifiestan así. Entonces, ella es profesional, o sea, estamos empezando con una profesional maestra, o sea, ella es maestra en la parte del condado de Broward en Weston. Y es especialista en alimentos y en autismo, o sea, en autismo, en todo lo que es la parte de los niños autistas y los niños especiales. Y de hecho tiene su programa de tutorías tutorías que bueno, igual dentro de todo lo que tiene que ver en la parte inferior, ustedes van a encontrar información para que si en algún momento quieren pedir ayuda, ella también es tutora en la parte de inglés, niños que fortalece con la parte del idioma el inglés de prekinder. Ella sacó una certificación en el FIU y en la parte educativa se ha venido formando. Entonces, desde este lugar, o sea, desde este lugar de educación,
porque como familia tenemos una semilla de educación. Yo dirijo una universidad que forma emprendedores, empresarios, hijos de Dios con una mentalidad totalmente de transformación. Entonces, al tener nosotros una semilla de magisterial, invitamos a todos aquellos a que puedan comer a lo largo de esta mesa de 31 días y bueno, aún de todo lo que tenemos, porque nosotros manejamos muchísima, em, no digo información, porque información entra por un oído y puede salir por el otro. No, manejamos muchísimas enseñanzas que traen transformación en la vida de las personas y las cuales pues después en la parte del zócalo de este video lo van a poder encontrar aquellos que estén interesados. Pero lo lindo es que haber soltado el tema de la alimentación es muy importante porque, como decía ella, nosotros somos lo que comemos. Y te invitamos a que puedas comer sanamente en este 2026 para que tu comida refleje ese temor santo y ese camino de ser reverentes ante Él. Eso es. Así es de que un abrazo para todos y les bendecimos les bendecimos desde las alturas, porque la verdad no lo decimos desde el lugar donde estamos, porque estamos a distancias, a kilómetros y a distancias de leguas. Pero los bendecimos desde las alturas, es decir, los bendecimos desde Cristo porque estamos unidos en un mismo espíritu. Un abrazo para Amén. todos, que tengan un lindo día, tarde o noche donde se encuentren. Así es de que bueno, amados, amados y amadas, queremos darle gracias por este tiempo que nos han regalado el día de hoy para comenzar este nuevo año. Los invitamos, por sobre todo en este 2026, a que busquen caminar en reverencia y en temor santo, porque eso les acortará muchos problemas, eso les evitará muchas caídas y eso les ayudará a que puedan ser formado el carácter de Cristo en ustedes. Algunas palabras para despedirnos, Norma. No, solamente quería decir y recalcar sobre la sabiduría, ¿no? Que la sabiduría que no va en pos de Cristo nos lleva a la muerte, nos lleva a vivir en el árbol del conocimiento del bien y del mal, pero si vivimos en el árbol de la vida, pues, y tenemos ese temor santo y vivimos en él, pues vamos a ser guiados correctamente y vamos a modelar y a mostrar a Cristo como Él nos ha llamado a, a- a vivirlo y a experimentarlo. Amén, amén. Y bueno, con esto en mente, amados, una vez más, les repito lo que les dije hace un momento. Les invitamos a que le pongan, si ustedes se han sentido identificados con algo de lo que hemos hablado, toma nota, colócale nombre, porque lo que no le ponemos nombre no lo gobernamos. ¿Y por qué no lo gobernamos? Porque no nos damos cuenta que es debilidad en nosotros. Entonces, cuando yo le tomo nombre, yo le pongo nombre y digo, ah, yo no soy reverente. Palabra, falta de reverencia. Entonces me presento ante el Espíritu y le digo, Espíritu Santo, necesito que me ayudes a depender de ti, a que no sea sabia en mi propia opinión. Otro ejemplo, ay, de lo que estuvieron hablando me hace reconocer que yo no soy, o sea, que yo no respeto a mi esposo como debería respetarlo. Pron, palabra, falta de respeto a mi esposo. Espíritu Santo, necesito que me ayudes a aprender a respetar a mi esposo, a respetarte a ti y a respetar a mi esposo. Cuando tú le colocas nombre, esa debilidad se va a hacer latente para que el Espíritu Santo pueda entrar y pueda transformarte y puedas empezar a comer del árbol de la vida que es Cristo en esa área donde te falta comer. Ese es nuestro consejo más grande para que realmente en este 2026 comience un tiempo de transformación en tu vida a la luz de todo lo que el Padre quiere sacar dentro de ti y que lo irás viendo en estos 31 días de enfoque 2026. Les abrazamos, nos despedimos desde Portugal y desde Estados Unidos. Eh, Norma, ¿te despides? Bueno, bendiciones
y bendecido 2026. Amén. Bendecido 2026, que sea un año centrado en Cristo. Les abrazamos en el nombre de Jesús. Bye bye. Father, you father me with holy love, with grace and peace. Your mercy surprises me. It heals my